A todos ustedes y a los que están también a través de las redes sociales escuchando esta palabra. Y pues el Señor es bueno, amén. Si de pronto se me sale una lagrimita por ahí es porque ando sentimental en el Señor, amén. El Señor es bueno. Desde ayer me estuvo hablando el Señor y creo que es parte del amor al Señor, amén. Ayer les hablaba a los jóvenes también antes de entrar en la predicación de hoy de cómo el Señor en Filipenses capítulo número 2 Él descendió desde los cielos, renunció a todo, literalmente renunció. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a todo y seguir al Maestro? Es muy difícil. Quiero compartir esa porción antes de entrar al tema de hoy porque me ha tocado. Lea su Biblia en Filipenses capítulo número 2. Le leo la Nueva Traducción Viviente, pero si usted tiene Reina Valera está bien. Solamente es algo de que el Señor me ha estado ministrando desde ayer. Y quiero también compartir que Dios pueda también ministrarle a usted y a los que están a través en sus casas también, que tenemos una oportunidad muy grande en estos tiempos. Amén. No la deje pasar. Sírvale al Señor. Sírvale al Señor, por favor. Mire lo que dice Filipenses 2. El verso número 5 en adelante. Mire lo que dice. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El apóstol San Pablo le dice a los filipenses y aún nos alcanzó también esa bendición a nosotros. Tengamos la misma actitud, una actitud que tuvo el Señor. Verso 6 dice, aunque era Dios, nadie le quitó el privilegio, era Dios, pero no consideró que el ser igual a Dios, Él no se consideró igual que a Él, aunque Él era Dios, o fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice, aquí está la clave, renunció a sus privilegios divinos. Renunció a sus privilegios divinos mientras estuvo aquí en la tierra. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Pero el verso 8 es el que quiero que nos toque el corazón, hermanos. Que nos toque nosotros. Si Él lo hizo, que Él era Dios, que Él era el Todopoderoso, estaba sentado en su trono y dice, se humilló a sí mismo. Pero ¿cómo se humilló? En obediencia a su Padre, a Dios. Se humilló en obediencia. Y lo peor fue esto, y murió en una cruz, como morían los criminales. Así que, hermano, estos versículos que nos ayuden a nosotros a ser determinantes en tomar una decisión tajante. Si el Señor se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto servir al Maestro? ¿Por qué nos cuesta tanto venir a una iglesia y servirle a Él cuando Él bajó de las alturas? El Verbo se hizo carne y vivió y moró con nosotros. Y Él sirvió como un siervo humilde. Renunció a sus privilegios de Dios. Y fue un hombre sirviendo a la humanidad. Cierre sus ojitos, vamos a orar para que Dios nos ayude. Que Dios te hable esta noche, esta tarde, hermano. Que tomemos una decisión firme en estos tiempos. El año se termina. Pero ¿cuál va a ser tu nuevo comienzo? ¿Cuáles son tus nuevas resoluciones? ¿La misma persona de siempre? ¿Por qué no mejor servirle al Señor este año 2025? Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta oportunidad, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de servirte, Señor. Así como tú, Señor, nos diste un gran ejemplo, Señor. Nos diste una gran lección. Siendo tu Dios, siendo, Señor, el creador de todas las cosas. Descendiste, Señor, a la tierra a humillarte, Señor, y viviste como un hombre, Señor, siendo Dios. Y renunciaste a todos tus privilegios divinos. Y Señor, nos enseñaste, Señor, a cómo vivir en humildad y a cómo apartarnos del pecado, que eso es lo que detesta tu Padre, Señor Jesús. Por eso, Señor, enséñanos, Señor, envía tu Espíritu Santo
para que nos ayude, Señor, y podamos ser determinantes, Señor, y que este año que va a comenzar muy pronto, Señor, tomemos una decisión determinante, Señor, de servirte, porque tu venida es eminente. Qué vergüenza va a ser, Señor, que tú regreses y nos encuentres, Señor, inservibles, no haciendo tu obra, Señor. Señor, qué pena, qué tragedia va a ser, Señor, que tú siendo Dios nos pusiste el ejemplo a servir. Por eso, Señor, bendice hoy el grupo de hermanos que estamos aquí y que vayamos, Señor, y corramos, Señor, a servirte y a, Señor, a alcanzar a aquel perdido, Señor. Así como tú veniste a morir en la cruz, Señor, y de una manera terrible, Señor, como dice tu palabra, una muerte de cruz, Señor, una muerte humillante. Pero gracias, Señor, por esa, Señor, muerte que nos trasladó de las tinieblas a tu luz admirable. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra y que podamos recibir de ella, Señor, fortalecimiento para nuestras vidas. Señor, háblanos. Sé tú, Señor Jesús, hablando. Eliminamos toda voluntad humana, Señor. Nada, Señor, el humano puede hacer. Solamente tú hablas, Señor, a través de nuestra vida, Señor. Que tú seas hablando, Espíritu Santo. Que tú seas hablando, Señor. Y que tú también llegues a través de esas vidas que están a través, Señor, de las redes sociales. Que tú bendigas sus vidas, que tú les ayudes y que tú les, Señor, des la salvación de su alma. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Decimos amén, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a abrir la Biblia otra vez. Si ya la tiene ahí en el libro de San Juan. El tema, una vez más, es... Vamos a decirlo todos juntos. ¿Cuál es nuestra reacción? Dígalo. Como creyentes, cuando Dios dice no. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a leer Juan 5:30. Capítulo 5 de San Juan, verso 30, dice la palabra bendita del Señor. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Diga junto, y no la mía. Puede sentarse, hermanos, por favor. Antes de que se me pase, solamente recordarles, hace ratito el hermanito Bernabé anunció los anuncios de la ofrenda especial. Algunos hermanos optan por hacerlo por Zelle, y solamente cuando usted pueda dar su ofrenda especial, póngale en sus notas, ofrenda especial para el Día de Acción de Gracias por Zelle. Amén. Nosotros también hacemos por Zelle lo que es nuestros ofrendas y diezmos, y si usted también lo quiere hacer, hágalo de esa manera, con toda confianza, y Dios le remunerará en gran manera. Amén. Así es de que, hermano, esta tarde es una tarde pues especial. Ya estamos llegando casi a fines de noviembre, ¿no? Y a veces hemos pasado situaciones durante el año, desde enero hasta ahorita noviembre, hasta el mes 11. En el año 2003 salió una película, no sé si algunos de ustedes la vieron, se llamaba Bruce Almighty. ¿Quién la vio? ¿Alguien la vio? Con Jim Carrey. Bueno, era un tema acerca de este señor Jim Carrey, acerca de cómo él tenía muchos problemas en su trabajo, muchas situaciones difíciles, y siempre estaba quejándose de Dios y quejándose de Dios y quejándose de Dios, que por qué esto y por qué esto. Y un momento en la trama de la película, no se la voy a contar toda, pero habla acerca de que Dios se le apareció. Obvio, es una película, amén, recordemos eso, amén, es una película, y dice que Dios le dio por unos minutos o por un tiempo, como si que él hiciera las cosas que supuestamente él no estaba haciendo bien, Dios. Entonces este personaje se toma el privilegio y comienza a hacer un montón de cosas, a hacer cosas que para él eran pues antes imposibles, y lo hizo.
A lo que quiero llegar, hermanos, es de que en una parte de la película, del trama, habla de que él tiene un montón de correos electrónicos de toda la gente que está pidiendo cosas, de todas las personas que alrededor del mundo pedían alguna petición. Pero en el momento el actor abre lo que es el correo de ver todas las cosas y a todas les dice sí, para evitarse ya, como quien dice, para evitarse tantas peticiones, hermano, todos los días sabemos que son millones de peticiones que le llegan al verdadero Dios. Y este personaje en la película dijo sí. Entonces mucha gente apostó y puso quizás algún dinero en la lotería y pues le dijeron que sí. Entonces se ganó la lotería la gente. Entonces a lo que quiero llegar, hermanos, que el Dios verdadero no es así. El Dios verdadero nunca nos va a decir todo el tiempo sí. Así como nosotros los padres, ¿cuántos son padres aquí? Levante su mano. Nosotros muchas veces le decimos a nuestros hijos, no. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Les decimos a nuestros hijos, no, hijo, eso no es conveniente para ti. Entonces, por esta vez lo siento mucho, pero esta vez es no. ¿Y qué hacen los niños? ¿O qué hacen los jóvenes? ¿O qué hacen? Empiezan a hacer, los niños chiquitos empiezan a hacer sus berrinches, empiezan a hacer, hermano, una manera de como llamar la atención a los padres, o los jóvenes avientan la puerta y comienzan a hablar quizás algunas malas palabras. Pero ¿por qué? Porque los padres les decimos no. Y sabemos que muchas veces es importante decirle no al joven porque nosotros conocemos la vida de ellos. A veces se dice el hijo al papá, préstame el carro, me voy a ir a dar una vuelta con mi amigo. Y el papá le dice no. Y de repente, hermano, el hijo hace un berrinche, hace cualquier cosa y lo agarra a escondidas del papá. Y tristemente pasa lo que a veces no queremos pasar: tienen un accidente. De igual manera, hermanos, el Señor Jesucristo nos habla de cuando Él vino aquí a la tierra. En Juan 5:30 lo leímos, que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él vino a hacer, hermano, lo que Dios quería que se hiciera. Y más adelante vamos a ver algunos puntos muy importantes, pero el no, fíjese bien, el no de Dios a nuestras oraciones es siempre un sí. ¿Cuánto lo creen, hermanos? A sus propósitos de la divina providencia. Podemos aferrarnos a Él sabiendo que Él nos escucha. ¿Cuántos saben que Él nos escucha? Que se preocupa por nosotros y que siempre está trabajando a favor de nosotros. Él nos ama, Él tiene propósitos grandes, Él tiene, hermano, cosas, hermano, tremendas que nosotros no conocemos, como decía Jeremías 33:3. Él no nos olvida, hermano, ni nos falla, simplemente porque nos dice no. Eso no quiere decir que no nos está, hermano, escuchando. Solamente Él tiene planes, propósitos, proyectos más grandes de los que tú te imaginas, hermano. Por eso a veces el mundo, hermano, muchas veces, como le digo, nos encanta que la verdad que Dios siempre responda a la oración. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Vamos a ir a una porción en Juan, capítulo número 5, primera de Juan. Es una porción muy importante acerca de cómo Dios, hermano, quisiéramos siempre escuchar esa respuesta. Pero a veces la respuesta de Dios es no. Capítulo número 5, verso 14, primera de Juan. Pero mire, escuche bien cómo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, pero mire cómo dice aquí, conforme a su voluntad, ya nos oye. Entonces, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos una cosa, hermanos, que Dios es Dios. Dios es soberano. Él nos hizo. El Salmo 100 dice, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Él hace como Él quiere porque Él es Dios. Nadie le puede decir a Dios que lo haga de esta manera o de otra manera. Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios siempre tendrá la mejor manera de hacer las cosas para aquellos que confiamos en Él y aquellos que, hermano, en su voluntad, hermano, nos rendimos a Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, hermano, literalmente, a veces, como digo, a veces queremos que la respuesta de Dios sea sí, pero a veces es no, o a veces todavía no, o a veces espera, o un poquito más, o wait, o espera más.
Pero en estos tiempos estamos viviendo, hermanos, situaciones alarmantes, donde la gente viene muchas veces a la iglesia por una necesidad que tiene. A veces vienen y vienen a la iglesia, y qué bueno que vengan a la iglesia, qué bueno que vengan a pedirle a Dios. Pero muchas veces vienen por una necesidad personal que tienen, y cuando Dios en su misericordia se la resuelve, la gente se va. ¿Sí o no? La gente a veces viene necesitada, con un problema familiar, con un problema, hermano, personal, con un problema de trabajo, y Dios responde. Y lo peor es que se van. Pero tenemos otro grupo, hermanos, que a veces estamos ahí orando a Dios, estamos pidiéndole a Dios por algún familiar que tenemos enfermo, hermano, y parece como que Dios no nos escucha, pero sí nos escucha, pero Él está trabajando. O a veces estamos pidiendo por un trabajo y le decimos, Señor, queremos este trabajo, Señor, te pido por este trabajo, que es el trabajo de mis sueños. Y a veces pedimos, hermano, y le pedimos y clamamos y no nos da el Señor. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando? O mucha gente, hermano, muchas veces la gente cree, hermano, que va a encontrar a Dios como si fuera una maquinita o algo, un Aladino que no solamente frota y va a salir ese, hermano, ese Dios. ¿Y qué quieres que yo haga por ti? Dios no es así. Dios no es así. Lo que Dios quiere es que seamos conscientes de que a su tiempo Él responderá. A su tiempo Él hará milagros, a su tiempo Él hará, hermano, prodigios, a su tiempo Él hará cosas grandes por sus hijos, pero a su tiempo. Y si aún a veces nos dice no, es porque tiene un plan diferente para nosotros. Hay gente que no tiene al Dios verdadero, hay gente que tiene otros dioses y le piden a otros dioses, y por supuesto no les contestan. Entonces Dios, hermano, lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes, así como el Señor fue. En el libro de Juan, mire lo que dice. Vaya conmigo al capítulo 11, verso 15. Y voy a hablar acerca de algunos puntos. El primero es, hermano, acerca de cómo el Señor Jesús, capítulo 11, verso 15. Cuando el Señor Jesús estuvo, hermanos, en esa ciudad, con su amigo Lázaro, y le dijo, el capítulo número 11, ya lo tiene, hermano. Verso número 14. Pero miren lo que dice. Dice, por eso les dije claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Quiere decir, hermano, que el Señor le rogaban y le decían, Señor, tu amigo Lázaro está enfermo, ven a sanarlo, pero el Señor no fue. Y la gente quizás, algún grupo se decepcionó, pero otro grupo quizás no. Pero el Señor tenía otros planes más poderosos que lo de la gente, porque nosotros solamente podemos ver lo que se ve, hermanos, pero Dios ve lo que no se ve. Y el Señor fue, hermano, y lo dejó, hermano, que Lázaro padeciera y muriera. Y mírenlo, si usted regresa un poquito al verso número 3. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Dice, y aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, dice, el verso 6, se quedó donde estaba 2 días más. Pero ¿cómo que los amaba y no fue a tiempo? Porque Dios sabe lo que va a hacer. Amén, hermanos.
Por eso si estamos padeciendo algún problema, alguna enfermedad, alguna situación, Dios te tiene en sus manos, y Él sabe lo que va a hacer a tiempo, porque Él conoce tu cuerpo, Él te formó y Él sabe lo mejor para tu vida. Así como Lázaro, ya el Señor se quedó 2 días ahí, y eso fue como quien dice un rotundo no, porque Él no fue, pero tenía otros planes poderosos. ¿Para qué? Para que muchos creyeran en el Hijo de Dios. Para que muchos, hermanos, se entregaran. Por eso el Señor Jesús dijo en el verso número 14, Lázaro dice, por eso les dije claramente, Lázaro está muerto, y sí había muerto, pero como Dios es Dios y Él tiene el poder sobre la muerte, y Él puede resucitar a cualquiera que esté muerto. Dios tenía el poder, hermano, de traerlo una vez más a la vida, pero dijo, hermano, para que muchas personas creyeran en Él. Y eso se trata la vida cristiana. A veces Dios nos va a decir, hermano, no, y nos va a doler. Pero Dios tiene otros planes. En Mateo 6:8, hermanos, si usted me acompaña, también quiero que tome notas para que vaya después buscándolas en su casa cuando las lea. Mateo 6:8, Nueva Traducción Viviente, dice, no seas como ellos, dice el Señor, no seas como ellos. ¿Como quiénes? Como la gente que está en el mundo, la gente que no tiene esperanza, que la gente solamente pide por pedir. Pero dice el Señor, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso, dice el Señor, antes que se lo pidas. A veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, y Él ya sabe las necesidades que tenemos, y a veces la necesidad, hermano, o a veces las cosas que queremos no llegan a tiempo. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de Dios. Pero va a llegar la bendición. Y a veces ese no se convierte, hermano, se puede convertir en una verdadera, hermano, pesadilla, o se puede convertir en una bendición, y ahorita lo vamos a analizar. Por eso mucha gente, cuando está pidiendo y pidiendo y pidiendo, y no llega la bendición, y no llega, hermano, la respuesta, muchos se desesperan y le dan la espalda al Señor. Cosa que es un error. Y vamos a ver algunos casos, hermano, de la Biblia. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿O cómo sería nuestra reacción como creyentes cuando Dios dice no? El punto número 1. Dice, Dios, hermano, nos dice, cuando Él tiene, hermano, nos dice no, perdón, cuando tiene una perspectiva más amplia que la de nosotros. Si usted me acompaña, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 12. Y volvemos a mencionar al gran rey David. 2 de Samuel 12:16. Una historia tan, hermano, tan conmovedora. Pero vamos a ver la actitud de David, cómo estuvo su actitud ante las situaciones, ante las adversidades que estaba sufriendo y pasando, y estaba clamando y orando, y hermano, se tiró también, hermano, de una manera a humillarse delante de Dios. Vamos a ver qué es lo que sucedió. 2 de Samuel 12:16. Ya lo tenemos. Ok, 2 de Samuel 12:16, amén. Dice, así que David, amén, hasta el verso 15 también leo, dice, después que Natán regresó a su casa, Reina Valera mejor, 12:15, y Natán se volvió a su casa. Mire cómo dice, y Jehová hirió, diga conmigo, hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y después dice, y enfermó gravemente. Entonces David, aquí viene David, mire, rogó a Dios por el niño.
Y mire lo que viene a hacer David. Y ayunó David, dice, y entró y pasó la noche acostado en tierra. No unas horas, la noche acostado en tierra, rogando, clamando, pidiendo misericordia por la vida de ese niño que había tenido con esta mujer. Verso 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, dice, ni comió pan ni con ellos, no comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos entrar, hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron sin mentirle: ha muerto. Me detengo un poquito ahí. Aquí viene la primera parte donde David quería a este hijo. ¿Que había tenido con quién? ¿Cómo lo tuvo? De una manera engañosa. Le robó la esposa a Urías y ansiaba tener ese niño. Quizás porque amaba mucho a Betsabé. Pero como Dios es el Dios que ve todo, Él ve todo. Las cosas que hagamos en secreto, Él las ve. Y tarde que temprano salen a la luz. Por eso los que estamos aquí, los que escuchan a través de la internet, todas las cosas que se hacen en la oscuridad, o las cosas que se hacen, hermano, a escondidas, van a salir a la luz. Entonces vemos aquí, hermano, la actitud de David. Como les dije, el punto 1 era que Dios tiene una perspectiva más amplia de las cosas, hermano. David estaba rogando por ese niño, por ese bebé, que no se muriera, orando, ayunando, dice, tirado en el piso toda la noche. Y a veces muchos de nosotros deberíamos de estar así, pidiéndole a Dios por si Él, hermano, tiene misericordia, por si Él quiere darnos, hermano, ese trabajo o esa sanación, o si Él quiere darnos, hermano, ese esposo o esa esposa, o hermano, pongámosle siempre al Señor, hermano, en primer lugar, y que Él, hermano, haga como Él quiera, porque Él es soberano. Él sabe lo que es necesario para nosotros. Entonces aquí viene, hermano, la actitud de David. Vamos a ver cómo reaccionó. Amén. Vamos a ver. Regrese otra vez ahí donde estaba en 2 de Samuel. Nos quedamos en el verso ¿qué? 17. Donde dice que el niño ha muerto. 19. Mire lo que dice ahora. Entonces vemos que David estuvo ahí clamando, pidiendo, rogando. Y se terminó, hermano, la vida de esa criaturita, se murió. Mas David, viendo a sus siervos, habló entre sí, entendió que el niño había muerto, porque les dijo David a sus siervos: ha muerto el niño, y ellos respondieron: ha muerto. Verso 20. Entonces David, mire lo que hace David. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano, una persona que tiene temor de Dios, una persona que sabe quién es Dios, una persona que sabe quién es Jesús, el Hijo de Dios. Se tiene que levantar, aunque haya pasado esa situación difícil y dura, pero hermano, Dios es Dios. Y se levantó David. Y le dijeron sus siervos, entonces David se levantó de la tierra y se lavó, mire, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, se cambió. Mire la clave. Y entró a la casa de Jehová. A nosotros nos pasa una desgracia en la familia. Y a veces nosotros le decimos a Dios: ¿por qué me lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Por eso ya no voy a la iglesia. David dijo: no. Yo voy a entrar a la casa de Jehová.
Voy a entrar a esa casa. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero mire, no solamente entró a la casa. ¿Qué hizo? Y adoró. Adoró a aquel que lo sabe todo. Aquel que tiene el poder. Esa es una actitud reverente. Esa es una actitud como cristianos debemos de tomar, hermanos, en los momentos difíciles. Y cuando las cosas se estén poniendo, hermanos, de color rojo, que todo el cielo se esté nublando y se ponga gris, es en el momento donde tenemos que venir a la casa de Jehová y adorarlo a Él, aunque a veces las cosas, hermanos, no estén pasando como queramos. Y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y él, y comió. Le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño. Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y verá al niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Tenía la esperanza que el día que muriera David, vería a ese hijo que tanto anheló. Entonces, ¿qué actitud, hermanos? La primera situación que vemos aquí, cómo Dios, hermano, le enseña a David que Dios tiene una perspectiva más amplia, no solamente, hermano, de creer o de hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera que Dios quiere. Y después de eso, hermano, nace Salomón, y que fue el heredero del trono. Porque Dios tiene una perspectiva más amplia que esa. Entonces veamos, hermano, cuál es nuestra posición como creyentes. El otro punto muy importante que quiero tocar es: Dios dice no, pero ¿saben por qué dice no? Cuando tiene un mejor plan también para nosotros. ¿Sabían eso? Él tiene un mejor plan. Nosotros quizás vemos el plan, hermano, humanamente hablando, podemos ver con estos dos ojos, hermano, pero hasta ahí, no podemos ver después de ahí. Pero Dios tiene un mejor plan para nosotros y a veces nos dicen no, no es así. Y Dios, hermano, hace a su manera, a la manera que Él quiere, porque Él siempre lo va a hacer a su manera para beneficiarnos a nosotros. Entonces el segundo punto, hermanos, es el plan que Dios tiene mejor para nosotros. Vaya conmigo también al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, por favor. Entonces Dios tiene un plan mejor para nosotros, aunque a veces nosotros, creyéndonos los meros grandes, hermano, creemos que las cosas las sabemos todas. 16:6. Hechos 16:6, por favor. Sí, 16:6. Ahora sí voy a leer la nueva traducción viviente para... Miren lo que dice, ¿ya lo tenemos? Segundo punto, entonces, Dios tiene un mejor plan para nosotros, hermanos. Luego dice, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia. Pero miren lo que dice la palabra poderosa del Señor. Porque el Espíritu Santo les había impedido. Amén. Que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia. En la traducción Reina Valera dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Qué significa eso? No. Amén. Si lo dicen amén conmigo. Prohibido es decir no. O sea, por ejemplo, uno le dice, está prohibido el paso, quiere decir no puede pasar. Está prohibido, no puede pasar. Cuando a veces vamos en la carretera y dice desviación o el camino está cerrado, es porque está prohibido, no puedes pasar. La palabra es no, y aunque usted quiera pasar por ahí, no puede.
Y ahí le estaba diciendo el Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero en la Nueva Traducción Viviente, más abajito dice, en el verso número 7, dice: luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero otra vez dice, pero de nuevo, aquí mire cómo dice esta traducción, de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. O sea, quiere decir, hermano, que Dios tenía otros planes más grandes para el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, su actitud como cristiano fue una actitud, hermanos, de reverencia al Señor. Y no se opuso, sino al contrario, se doblegó a la unción del Espíritu Santo, hermano, a la voluntad del Espíritu Santo. Dice, y así siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. O sea, en pocas palabras, hermano, probablemente el apóstol Pablo quería llegar al Coliseo Romano, hacer una campaña evangelística y, hermano, y darse ese paquete de que iba a estar el gran apóstol Pablo ahí en el Coliseo Romano. Así como muchos de hoy, ¿no? Predicadores. Pero Dios no permitió eso. Tenía otros planes diferentes para Pablo. Entonces no se fue a esos lugares que a lo mejor el apóstol San Pablo quería ir para allá. El Espíritu Santo le dijo, no puedes ir para allá porque tengo otros planes grandes para ti y mis planes son diferentes a los tuyos. Y de ahí, hermano, comenzó la vida del apóstol San Pablo. Después de ahí comenzó, si usted se pone a leer, hermano, todas las cartas, una vida de entrega, de sufrimiento. Y ahorita vamos a ver otros puntos donde el apóstol San Pablo también le pedía al Señor que le quitara, hermanos, ese aguijón. Y Dios no se lo quitó. Dios le dijo, no. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces el apóstol San Pablo pudo haber estado en esos lugares de pompa, porque el apóstol San Pablo era un hombre tremendo, con un conocimiento grande. Y ahorita vamos a leer los otros versículos. Por eso Dios dice que le dio ese aguijón para que lo estuviera, hermano, molestando, atormentando, para que no se le subiera el orgullo. Porque probablemente en esos lugares donde él iba a predicar, a lo mejor la gente le iba a aplaudir y él se iba a echar, hermano, la gloria para él. Pero eso no quería Dios. Lo que Dios quería es que fuera diferente. Por eso le dijo cuando se le apareció, hermanos, en el camino a Damasco, que era iba a padecer mucho por el Señor. Y si usted, hermano, me acompaña también. Si usted me acompaña también, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí mismo también. Cómo Dios comienza a tener un plan perfecto para Pablo. Y gracias a Pablo, hermano, gracias a su obediencia, a su actitud, a la actitud que él tomó como creyente, hermano, gracias a él ahora Dios nos ha dejado, hermanos, esta palabra, las cartas que él escribió. ¿Por qué? Porque él estuvo en la cárcel, encarcelado ahí, porque Dios tenía mejores planes para él, y no solamente para él, para usted, para mí y para los que, hermanos, vivimos en este planeta Tierra por causa, hermanos, del conocimiento anticipado de Dios. Porque Dios sabe todo. Y qué bueno que el apóstol San Pablo, hermano, el Espíritu de Dios dijo, no para allá. Entonces comenzó otro camino y es donde empezó a sufrir, donde empezó a tener dificultades. Y comenzó a escribir sus cartas para nosotros. Hechos 16, verso 9 y 10, vaya conmigo. Hechos 16. Verso 9 y 10. Y aquí vemos cómo la actitud del apóstol San Pablo, su manera de ser, su manera de actuar como creyente, hermano, reconoció la voluntad de Dios. Y dijo, esa noche Pablo tuvo una visión. Dice, puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia. Tuvo una visión. Hay muchos dicen que tienen visiones, pero son mentiras. Gente embustera, gente que dice que tiene visión de Dios y todo, por gente sin vergüenza allá afuera. Amén. Dice, puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia, dice, le rogaba, dice la palabra, ven aquí a Macedonia y ayúdanos, ven aquí a Macedonia y ayúdanos.
le hacía, hermano, como signos de exclamación, ven aquí. Entonces decidimos, dice el apóstol San Pablo, salir de inmediato hacia Macedonia. Después de haber llegado a la conclusión, mire lo que dice aquí, de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí y no allá. Pero él aceptó, hermano, la voluntad de Dios. Aceptó lo que era, hermano, un amplio conocimiento, hermano, lo que Dios tenía, el plan más perfecto que Dios tenía, un plan diferente para el apóstol San Pablo. Y llegó esa bendición. Por eso, si nosotros estamos pidiendo por alguna situación en nuestras vidas, no te desesperes, hermano, no te desesperes, amigo. Dios va a obrar. A veces Él se mantiene callado, Él se mantiene en silencio, pero como dice la alabanza, es porque Él está trabajando y Él va a hacer milagro en tu vida. Solamente clama a Él, solamente cree que lo va a hacer, solamente entiende que era su tiempo. Él hará lo mejor para nosotros. Así como lo hizo con Pablo. Pablo aceptó en su madurez, hermano, el sometimiento a Dios, hermano, y no en sus caprichos ni en su voluntad, sino en aquel, como dice la Biblia, aquel que lo tomó por soldado, que fue Jesús, y lo tomó para hacer la voluntad de Pablo, no, la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 12:7. Vaya conmigo también. Para que usted vea también que Pablo le rogó al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón. No sabemos qué tipo de aguijón era, no sabemos qué tipo de enfermedad era, no sabemos cuáles son las causas que él tenía, pero él padecía, él sufría, tenía, hermano, encima de la preocupación de todas las iglesias que él tenía, él también tenía algo personal en su vida que le molestaba, pero le había dicho al Señor que se lo quitara, y Dios le dijo estas palabras. Segunda de Corintios 12:7-9. Nueva traducción viviente leo. Dice, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice el apóstol San Pablo, revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, dice, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, él le había dicho al Señor, Señor, quítame esto, me está molestando, me duele, quítamelo. Y el Señor no se lo quitó porque el Señor quería mantenerlo así, humilde, sencillo y trabajando para su obra en esas condiciones. Por eso a veces nosotros, hermano, qué esperanzas que nos vamos a comparar con el apóstol San Pablo. Un dolor de cabeza nos deja tirado en la cama. Un dolor de ceja nos deja tirado en la cama también. Un dolor de diente. No venimos a la iglesia. Y mire Pablo, dice que un mensajero, ahí dice la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, para atormentarme, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Porque si hay muchos predicadores hoy en día, ¿sí o no? Orgullosos, y quien piensa que por ellos las cosas se hacen. Pero las cosas se hacen ¿por quién? Por Cristo Jesús. Entonces el apóstol San Pablo dice que 3 veces se lo pidió. El Señor le dijo, bástate, dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Después dice el apóstol Pablo, así que ahora me alegraré jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Quiere decir que los planes de Dios siempre son mejores que los de uno. Que el plan que Dios le estaba poniendo al apóstol San Pablo era un plan mucho mejor, que si lo hubiera sanado, a lo mejor se hubiera vuelto orgulloso y las cosas de Dios no hubieran caminado de la manera que Dios quería. Y cuando le dio este aguijón,
las cosas caminaron mejor. Las almas se salvaban, hermano. Los pecadores se convertían, hermano. Las gentes, hermano, eran sanadas. Los muertos eran resucitados, hermano. Y Dios traía la bendición en aquellos tiempos por causa de que Dios, hermano, era el que le estaba diciendo que esta era la mejor manera de hacer las cosas. Y para ver otro punto muy importante. El punto número 3. Y creo que es uno de los puntos más grandes. Y Dios dice a veces no, o queda en silencio cuando tiene un propósito mayor. ¿Lo creemos o no, hermanos? ¿Lo creemos o no? A veces no te contestan ese trabajo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene uno mejor para ti. A veces no te contesta, hermanos, del problema que estás pasando, porque Dios va a hacer milagros en tu vida. Pero lo que Él quiere también es que te rindas a Él, hermano, y vengas y le reconozcas como Señor y Salvador todos los días. Y este es uno de los, hermanos, de los puntos más grandes que podemos ver donde Dios se quedó en silencio. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 22, 42. A veces si crees que Jesús, hermano, Dios no te contesta, estás atravesando situaciones difíciles. Tienes que saber que a veces la respuesta de Dios no es el momento. Hay que ser paciente y esperar. Dicen amén. Si la respuesta de Dios es no, es porque Él conoce más que tú. Él es tu Creador, Él nos hizo a nosotros. Pero Él te contestará conforme a su santa voluntad, como leímos en Juan 5:30. Mire lo que dice. Y también le pasó al Señor Jesús, hermano, esta situación. Pero le pasó por un propósito más grande y más mayor. Y ahorita lo vamos a ver, cuál fue el propósito. Ya lo tenemos, Lucas 22, 42. Dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios. Dice, Padre, palabras de nuestro Señor Jesucristo, le dijo, si quieres. Le dijo, si quieres. En el momento que estaba siendo crucificado, en el momento que estaba sufriendo el Señor, le dijo a su Padre, si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, dijo el Señor, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mateo 27, 46. Y de aquí vamos a sacar, hermano, lo que esto significó en el momento de cuando Dios quedó callado. Mateo 27, 46. A eso de las 3 de la tarde dice la palabra. Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor, en pocas palabras, Dios Padre estaba negándole al Señor lo que pidió. Pero fue un propósito más grande, porque por medio de la muerte de Cristo ahora somos salvos para la gloria de Dios. Ahora somos, hermano, vamos directamente al cielo, porque si el Señor no hubiera hecho eso y se hubiera bajado de la cruz, usted y yo nos hubiéramos ido al infierno todos. Dicen amén. Pero gracias a Dios, hermano, gracias al poder, a la soberanía de Dios, al conocimiento poderoso de Dios nuestro Padre, que, hermano, permitió que el Señor pasara por ese sufrimiento, hermano, y quedara en silencio, hermano, pero al final nosotros ahora somos salvos para la gloria de Dios. Por eso a veces cuando las cosas, hermano, Dios dice no, es porque hay otros propósitos más grandes, más poderosos que Dios quiere hacer. Aquí vemos el caso de nuestro Señor Jesucristo, hermano, en el momento sufriendo, donde dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió, hermano, ese silencio de su Padre, pero él sabía, hermano, que lo que vendría era mejor, hermano. Iba a aplastar a Satanás y las almas iban a convertir a Cristo Jesús. Íbamos a trasladarnos, hermano, de las tinieblas a su luz admirable, por causa de que Dios sabía lo que iba a pasar. Por eso a veces Pedro se le atravesó
Y el Señor mismo le dijo: quítate de enfrente de mí, Satanás. Porque el Señor sabía lo que venía para nosotros. Por eso, si a veces la respuesta de Dios es no, no te aflijas. A estos hombres y aún al Señor Jesús, a nuestro bendito Salvador, se le negó también. Por eso Jesús dijo: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento. Él estaba sufriendo mucho más que tú y más que yo, mucho más. Pero sin embargo, las palabras, la reacción como hijo, como cristiano, debe de ser como las palabras del Señor Jesús. Dice: pero que se haga tu voluntad y no la mía. A veces, hermano, pedimos por algún familiar que está batallando con alguna enfermedad, y pedimos y pedimos y pedimos. Y somos creyentes. A veces se salva, a veces se sana, pero a veces no. Y debemos actuar como David, regresar al templo y adorar a Dios. ¿Dicen amén a eso? Pero a veces sí, hermano, Dios cambia. ¿Y cuántas personas no han sido sanadas de cáncer? Muchas. Dios ha sanado. De problemas, hermano, de enfermedades, que Dios ha sanado. Pero solamente hay que esperar en Jehová. Dice el Salmo número 40. Vaya conmigo al Salmo 40. Ya casi vamos a terminar. El Salmo número 40. Para que usted sepa cómo es, hermano, lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que a veces el no es un sí, pero Dios está en silencio y tiene mejores planes para nosotros. Con paciencia, verso 1. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová. Diga conmigo: pacientemente esperé a Jehová. Y de como dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Por eso dice: pacientemente esperé en Jehová. No hay que desesperarnos. Al momento Dios va a hacer el milagro de tu vida. Y también al enemigo le dijo que no. Cuando el enemigo ya nos tenía ahí, llegó el Señor y dijo: no puedes llevártelos, yo he pagado el precio por ellos. Cuando estábamos ya casi al borde del precipicio, hermano, que nomás colgabas de un dedo así nomás, y el enemigo quería y que nos cayéramos en eso, y llega el Señor y le dice: no, porque ahora yo he pagado el precio en la cruz del Calvario. Quítate de aquí, Satanás. Y ahora somos más que vencedores, hermano. Denle un aplauso al Señor, por favor. Fuerte a Él, porque Él le dijo a Satanás: no, no y no, porque yo he vencido la cruz del Calvario. Porque yo vencí. Y ahora somos libres de Jesús por ese sacrificio, por esa espera, porque pacientemente esperamos en Dios. Y esta tarde también vamos a esperar pacientemente y vamos a orar también para que Dios nos sane, nos liberte, nos cambie, nos transforme y nos dé esa actitud como creyentes en medio de las situaciones más difíciles en la vida, y que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Que al momento que las cosas no estén a favor de nosotros, eso no quiere decir que Dios no está en control. Dios está en control. God is in control. Dios está en control de todas las cosas, aunque diga la gente: no, Dios está ocupado. No está ocupado. Él es Dios todopoderoso y siempre lo será, y siempre estará a favor de aquellos que esperan pacientemente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es de que, hermanos, que Dios nos ayude a no fluctuar, a no desanimarnos cuando vienen situaciones, a no darle la espalda al Señor y decir: no, es que lloré 10 años por esto, y lloré esto, y no pasa nada. No te desesperes, amigo, no te desesperes, hermano. Dios es poderoso y a su tiempo lo va a hacer. Hay una alabanza de Samuel Hernández. ¿Cuántos la han escuchado? Le dije al Señor que quitara mi orgullo, y Él me dijo que no. Es algo que yo debo entregar.
Dice a Samuel Hernández, le dije al Señor que sanara a mi madre. Y Él me dijo que no. Es un proceso que todos debemos pasar. Escúchela. A su tiempo, dice, yo obraré. Entiéndelo. Porque yo soy Jehová. Gloria a Dios. Porque Jehová sabe lo que es bueno para nosotros. Él tiene el mundo en sus manos. Y Él sabe. Si Él, hermano, si el mundo tan solo, el planeta Tierra se detuviera un poquito, todo se termina. Pero Él tiene el control de todo. Cuanto y más no tiene el control de tu vida, de tu corazón, pero hay que esperar en Él. Termino con esto. Aceptemos la voluntad de Dios en todas las maneras. Amén. ¿La aceptamos? Amén. Que cuando estemos en situaciones difíciles, no digan, me voy de la iglesia, hermano, porque creo que Dios no me contesta. No haga eso. Y que Él nos responda conforme a su soberanía. Porque soberano, lo que significa soberano es de que Él hace conforme como Él quiere. Pues Él es Dios. A Él nadie puede decir, a ver, hazlo así. Y aceptemos también la voluntad de Él en todo tiempo. Termino también con un dicho que decía un filósofo griego que se llamaba Epicteto. Qué nombre, ¿verdad? Dice, no importa lo que te ocurre. Decía eso. Sino cómo reaccionas a lo que te ocurre. ¿Sí entendieron, hermanos? O sea, no importa lo que te ocurre. O sea, eso no importa porque te va a ocurrir, sino cómo reaccionas a lo que te está pasando. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Amén. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a los hermanos que se pongan de pie, ahí donde están, en sus lugares, pero quiero especialmente también orar por nuestra hermana Virginia Bravo y su hijo Anthony. Quiero, si me hacen el favor, y mi esposa pasa. También el hermano Berna, ¿dónde está? ¿No está el hermano Berna? No está en clase también. Entonces, pase hermana Vicky, por favor, aquí al frente, por favor, si es tan amable, con su hijo Anthony. También vamos a orar. Mi esposa también viene y vamos a hacer una oración especial por Anthony y por la hermana Vicky. Y voy a yo también a estar metiéndolo con aceite. Amén.